¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a Caretas Digital. Estamos con un libro muy interesante, La Reforma Política. Es un libro que acaba de publicar Fernando Tuesta Soldevilla en debate, ideas y debates para un mejor gobierno, que es de un lado es una compilación de artículos que datan incluso de la década del 90 y un poquito antes sobre sus materias de expertise en torno a la reforma política, pero que son vinculados mediante textos ahora mismo, introducciones, que nos hacen de alguna manera entender la vigencia de cada uno de estos temas y la urgente necesidad, más que nunca, por supuesto, en el momento que estamos atravesando, de rescatar la reforma política. Fernando, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Enrique, por la invitación. El libro tiene, como digo, muchos aspectos bastante interesantes, pero uno, de todas maneras, siempre emerge como probablemente el central, que es lo que tú mismo llamas como la madre de todas las reformas, que es la bicameralidad. Y ahora mismo, y lo repites también en varios puntos del libro, reconoces que es una reforma cada vez más impopular y es una especie de círculo vicioso porque ahora mismo los mochasueldos nos recuerdan que hay que reformar el Parlamento y al mismo tiempo, claro, el 50% de encuestados dice que Pedro Castillo no dio el golpe y que había que cerrar el Congreso y cosas de ese estilo. O sea, es muy complicada, siempre lo ha sido, pero es muy complicada la situación actual del Congreso. La pregunta es, ¿cómo volver sexy la bicameralidad en estos momentos? Porque sabemos que al mismo tiempo es absolutamente fundamental. A ver, es muy difícil con este Congreso por varias razones, porque en realidad el Congreso ha sido un ambiente de resistencia a las reformas en general. En segundo lugar, porque los partidos que están ahí presentes no tienen una propuesta de reforma, tienen iniciativas legislativas puntuales que generalmente están asociadas a intereses muy próximos. Y entonces, desde el Congreso, yo lo veo difícil. Ahora, no solo este Congreso, sino en general, ¿no? Pero este en particular. Y efectivamente, la bicameralidad que es tan necesaria, y ahí en el libro dedico muchos artículos, sí, pues, en el sentido común de la gente, está asociado al mal desempeño de los congresistas. Y hay una relación muy simple, dicen. Si estos congresistas son así, más congresistas, pues, y en dos cámaras será peor, ¿no? Ese razonamiento es fuerte. ¿Para qué tener más? ¿Para qué tener más de lo que es malo? ¿No? Es un poquito. Así es. Entonces, repito, en estas circunstancias, en este tipo de Congreso, resulta siendo muy complejo poder aprobarlo, porque además está asociado a otro tema, el de la reelección parlamentaria. Reelección que también en textos que ahí aparecen en el libro yo defendía, pero resulta ser que también es impopular. Entonces lo curioso es que, y no solamente en reformas acá en el Perú, sino en otros sitios, algunas medidas, mecanismos y reformas son impopulares pero necesarias. Y por otro lado, hay algunas que son muy populares, pero no son convenientes y por el contrario muchas veces con efectos negativos en el sistema político. Por ejemplo, la prohibición de la reelección parlamentaria, pero también de gobernadores y alcaldes, es muy popular, pero es contraproducente, como otras, ¿no? Tenemos el voto preferencial, que es muy popular, pero resulta siendo, y ha acabado siendo, un instrumento que ha erosionado enormemente los partidos. Entonces, pero sin embargo, son justamente reelección y bicameralidad la que los partidos podrían poner de acuerdo, incluso hay más o menos un cierto consenso. Pero también ellos son conscientes de que esto es, si es que van a hacer reformas, y son casi las únicas, son vistos entonces nuevamente como, digamos,
eh, parlamentarios o políticos que obran nuevamente según sus intereses. Sus intereses. Ahora, pero aún así, si lo hicieran y si solamente aprobaran estas dos reformas, sería mejor que nada, ¿o no? Porque siempre hablamos de la reforma política como un proceso integral, pero también es cierto que la política es el arte de lo posible. Entonces pregunto, si es que efectivamente estos congresistas, haciendo uso, ¿no? O guiados por sus intereses, finalmente aprobaran estas dos reformas de bicameralidad y de permitir la reelección para estos casos, sería mejor que nada. Mira, si me das para escoger, yo diría que es preferible eso. Uh -huh, uh -huh. Es más, el referéndum del año 2018, recordarás que inicialmente incluso la opinión pública estaba a favor de la bicameralidad. Fue las modificaciones al interior del Congreso de la propuesta del Ejecutivo que hizo que, en ese caso, Vizcarra se opusiera y lamentablemente se perdió una gran oportunidad, ¿no? Por castigar, según Vizcarra, a ese Congreso, ¿no? Y Por claro, si nos la castigar, pasamos así, nunca vamos a salir porque estamos de Congreso, cada Congreso es peor que el anterior, ¿no? claro, pero el argumento en ese momento era, había modificado sobre todo los artículos referidos a las relaciones ejecutivo-legislativo, que es una parte de la bicameralidad, es decir, sus relaciones externas. Pero bueno, se perdió esa oportunidad, la más cercana que hemos tenido a lo largo, pues, de 25 años, ¿no? Así es. 25 años. Pero, Enrique, mira, habiendo, digamos, a lo largo de décadas, en mi caso, tocando temas que están en el libro y que cruzan muchos, estamos curiosamente en un momento en donde reforma política es un tema de agenda pública que nunca en el país había estado tan presente. Pero por otro lado, tenemos un parlamento que es quien debe proceder a desarrollar, realizar, aprobar, discutir estas reformas, que son quizá los menos adecuados, ¿no? Es una triste contradicción de la reforma ahora. Mira, el 7 de diciembre, que fue el intento fallido de golpe de Castillo, de nuevo se comenzó a hablar de reforma y aquellos quienes se habían opuesto decían es necesario hacerlas. Es más, algunos para no tener tan adelantadas las elecciones dijeron primero hay que hacerlas. Estamos 24 de abril, 24-25, y no se ha avanzado una sola. Pero no solamente no Así se ha es. avanzado una sola, sino que ni siquiera en ese momento tan especial los congresistas, digamos, llegaron a un acuerdo y dijeron, hubieran dicho, estas son las reformas que vamos a cometer, esta es la agenda, y que se abre también el debate público, y la vamos a aprobar en el próximo tiempo. Nada de eso. Por el contrario, se siguen presentando de manera individual, ¿no? Artículos que quieren modificar la Constitución, otros los artículos legislativos, y estamos regresando a lo de siempre, a lo de siempre. ¿No le ayudaría al Congreso mínimamente, digo yo, ¿no? Un Congreso tan malo en realidad como el que tenemos, con tanta falta de norte, de liderazgo, de ofrecerle una agenda al país. ¿No le haría bien, o sea, aprobar estas reformas? Porque finalmente a ellos, como tú dices, son los menos apropiados, pero les serviría por lo menos para poner algo sobre la mesa. Uno se pregunta el gobierno. Pusieron a un ministro de Justicia que sabía de derecho electoral y ya lo sacaron, ¿no? Claro, han puesto a un amigo del Premier. Entonces, claro, porque tampoco el Ejecutivo parece querer impulsar esto como una agenda, porque uno diría, oye, por lo menos diferenciate, ofrécele al país, ¿no? A, B, C, D, si te piensas quedar hasta el 26, si piensas que lo vas a poder hacer, por cierto. Sin duda, el Ejecutivo es un actor fundamental, pero el Ejecutivo ha dado muestras ya reiteradas que no tiene ese norte. Ahora estaba más preocupado en sobrevivir que otra cosa. Ni siquiera el adelanto de elecciones fue, digamos, un objetivo que ellos querían alcanzar de manera, digamos, sincera, ¿no?
Gracias a la presión, dijeron, bueno, ya hemos presentado estos proyectos de ley y bueno, eso se encarga del Congreso. No es, nosotros nos jugamos por esto y de cara a la opinión pública, a la ciudadanía, esto es lo que estamos presentando y estamos presionando, persuadiendo dentro de lo que esto es permitido, pero no, dijeron, hemos presentado algo y ahí está, ¿no? Entonces, eh, digamos, el Parlamento como el Ejecutivo presentan, hacen una suerte de teatralización de debate y reforma, y en realidad el resultado es lo que tenemos. Las reformas en realidad se han dado, Enrique, mucho por presión de la opinión pública y de sociedad civil. Es decir, la reforma ha venido de fuera. Los partidos nunca han tenido una propuesta integral de reformas. Han tenido por diferentes razones propuestas, como repito, que iban intentando resolver o pretendiendo resolver problemas, y por el contrario, se han aprobado algunas medidas que claramente son antirreformistas. Ahora, la bicameralidad tendría que ir, efectivamente, o sea, esto debería partir, ojalá que la sociedad civil ahí recupere una suerte de iniciativa, de poder decir, mira, a pesar de lo que se pueda pensar del Congreso, etcétera, etcétera, la bicameralidad va a traer estas mejoras porque para empezar vas a tener una cámara reflexiva donde al senador se le exigen requisitos diferentes, ¿no? Que a los diputados, evidentemente. O sea, el principio de representatividad tiene cierto límite con los senadores y se supone que esa cámara reflexiva va a ser crucial para no cometer las pachotadas que se cometen. Pero además, y en el libro se repite también mucho, está muy amarrado a la idea de la renovación por mitades, ¿no? Eso es algo que debería ir sí o sí. Es decir, porque claro, sometes al ánimo popular un poquito y a los propios políticos qué sé yo, a tener una suerte de incentivo para tener un mejor desempeño, ¿no? Mira, en la introducción del libro yo digo que ahí están plasmadas muchas ideas que luego fueron madurando, otras abandonando y otras modificando. Yo antes no era, digamos, no, interesado y no participaba de este tipo de renovación, que lo tuvo el Perú hasta 1920 con Leguía. Sin embargo, observando la situación de la última década, creo que sería un mecanismo interesante en un diseño bicameral, porque hemos tenido dos extremos. Tenemos el extremo donde el Ejecutivo tenía una mayoría absoluta y teníamos el otro extremo donde la oposición tenía mayoría y hackeaba al presidente. En un periodo de 5 años. Entonces, la renovación en la mitad del Parlamento hubiera permitido ciertos incentivos. Por ejemplo, si yo soy un presidente que tengo mayorías absolutas, no me preocupo tanto porque tengo ahí mi respaldo que no me hace peligrar. Pero si a mitad de mandato se van a jugar la mitad de escaños, mi desempeño probablemente cambie. Y es más, de repente pasa de tener mayoría absoluta a tener solo mayoría o de repente hasta perderla. Y entonces eso ya lleva a otra dinámica. Por el lado del Parlamento, si el Parlamento tiene una mayoría absoluta que hackea al Congreso y el presidente trata de hacer bien las cosas y se va a una renovación parcial a mitad de periodo, esa mayoría opositora se puede perder apoyando al presidente de la República y entonces equilibrando. Yo creo que es una medida interesante, pero dentro de un diseño mayor. Del esquema bicameral, exacto. Ahora, hay otra serie de reformas, en algunas se han avanzado, que tiene que ver con fortalecer el sistema de partidos, pero como señalas también, me parece que el dato es que en el Perú prácticamente nunca se ha visto dos presidentes de un mismo partido, ¿no? Sí. O sea, así de atomizado es el sistema político peruano y de cambiante en realidad, ¿no? Y no hay partidos, no hay partidos. Entonces, es posible, tu reflexión ¿es posible tener un sistema democrático sin partidos? O sea, tomando en cuenta que, claro, que como también lo has repetido, las reformas no son varitas mágicas y no van a crear partidos, digamos, de la noche a la mañana.
Ujú. ¿Es posible digamos, un sistema relativamente viable sin partidos? No, sin partidos no, o sea, los partidos Ujú, son los mediadores. No, no hay sistema político sin partidos, lo que hay son sistemas políticos con partidos deficientes, con ujú, partidos mal estructurados, pero partidos hay, ¿no? Em, hasta las dictaduras muchas veces requieren de partidos. ujú, Los gobiernos totalitarios requieren de partidos. Pero en el caso nuestro, el informe, por ejemplo, de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política presenta un conjunto de medidas que estaban interconectadas y solo así podía tener un efecto positivo de lo esperado. Entonces tú empiezas con cómo se inscribe un partido. Y entonces de ahí tienes que tener incentivo. En primer lugar, ser realista. Por eso nosotros, y se aprobó felizmente, se eliminó lo de la firma de adherentes, ujú. que se pedían en Perú 750.000 y resultaba siendo en realidad el origen de un mercado negro, Sí, corrupto claro. de firmas. Eso ya Ujú, no hay. Basado en militantes. Nosotros pensamos de que debía haber más o menos unos 12.500 miembros por partido. El Congreso, me acuerdo de esa discusión, decía, no, se van a multiplicar y duplican ahora el número. Resulta que no es tan fácil, pero se agregan las organizaciones que se inscriben, pero luego pasan por una primera valla. Y esa primera valla es las primarias abiertas. Entonces, ujú. las primarias abiertas eran la primera prueba de todos estos partidos. Entonces, se presentaban 25 partidos, 30 partidos, pero muchos de ellos con poca organicidad y capacidad de convocatoria. En las primarias se diluía y solamente pasaban aquellos que superaban la valla de 1.5%. Eliminabas también los cascarones, ibas al segundo momento. En el segundo momento ya era la elección nacional, donde tenías otra valla. Entonces, era una suerte Eh, de, de- ajá. de- de carrera con vallas, con incentivos y desincentivos, ¿no? Interesante, interesante verlo así. Ahí detengámonos un minuto porque el tema de las primarias que ha sido aprobado, pero ha quedado de alguna manera hasta ahora congelado, ha sido muy criticado por muchos políticos. Y uno dice, claro, no les conviene, pero hay gente más o menos sensata, ¿no? Como Alberto Borea, por ejemplo, conversando la vez pasada, me criticaba mucho el tema de las llamadas, estas pasos, porque dice, el argumento en general es, oye, ¿por qué vas a abrir esto a, a todos quienes no son tus electores o no son tus miembros, ¿no? Entonces había una crítica inicial que dice, a quien ha impulsado una medida así no sabe lo que es hacer política. ¿Qué se le responde a ese argumento? Siempre nos han criticado de lo mismo. Uh -huh, La primaria no es un invento peruano. Primarias hay en muchos países de Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Francia. En realidad resuelven sus candidaturas en competencia, abriendo efectivamente a la ciudadanía. Pero ante esa pregunta más específica hay otras respuestas un poco duras para los partidos. uh -huh. Las primarias fueron suspendidas para el 2001 y 2021 y 2022. ¿Qué se hicieron? Lo que para muchos, entre ellos Alberto Borea, Uh -huh. decían, organizan los organismos electorales, hacen todo bien, participan solo los miembros militantes. En las dos oportunidades, el promedio de participación ha sido 8%. Interesante. ¿De qué Ajá. O sea, militantes son estamos literalmente hablando? cuatro gatos. Ajá. ¿De qué militantes estamos hablando? 8%. Si tú me dices, pues, que es una oleada de participación, el partido se beneficia, que en realidad adquiere una dinámica eh, interesante de competencia, Uh -huh. hasta uno podría pensar. Pero, perdóneme, esto es lo que sucedió en el 2021 y 2022, que no es tan público, es una vergüenza. Es Uh una -huh. vergüenza. Si un militante no va a votar en las internas, ¿qué más puede esperar de su participación en un partido? Uh -huh. 8% promedio, Uh otros -huh. mucho menos, otros mucho menos. Entonces Uh que -huh. vengan a decir, ¿por qué van a venir los de fuera? Pero si siquiera los de adentro van. Al Uh contrario, -huh. si es que son todos los ciudadanos,
adquieren un nivel de dinámica de los partidos mayor. En segundo lugar, porque hay legitimidad alta. No es lo mismo, pues, que salgan elegidos estas elecciones que nadie recuerda y que muchas veces son, claro, porque ellos se dan las reglas, candidatos únicos, no hay competencia, es decir, Ujú, lo de siempre, ujú, ¿no? ujú, Entonces estamos ujú, entrando en otro nivel y que los partidos, causa sorpresa al inicio, que los partidos no hayan entendido siquiera, y muchos de los que critican, yo, más allá de los políticos, incluso algunos constitucionalistas, ujú, etcétera, hacen críticas y de verdad no saben cuál es la mecánica. ujú, Creen cosas que no están en el diseño. ujú, Eh, Lamentablemente, sí es muy difundido entre los prejuicios y desconocimiento. Pero las primarias en realidad abren a los partidos, involucran a la ciudadanía, dan legitimidad, permiten la competencia y sustrae la decisión concentrada en pocos en una decisión de muchos. ujú. Seguramente uno esperaría que no lleguen mochasueldos en esa perspectiva, por ejemplo, ¿no? O sea, Claro, que ya después algo... lo que pasa es que no hay sistema que de por sí, a través de una norma, evite este tipo de parlamentarios. Ujú, ujú, Miren, el Perú es uno de los pocos sitios, países, en donde hay, por ejemplo, las hojas de vida. Las hojas de vida es como un currículum vitae, ¿no? Ponen lo bonito que tiene, ¿no? pones lo que te da la gana, básicamente, ¿no? Pero también hay algunas cosas que están obligadas a hacerlas. Ujú, El Perú es uno de los países que eh, exige más a los candidatos. Es uno de los países donde hay más prohibiciones. Y durante la década de este siglo se han ido ajustando. ¿Eso ha mejorado la calidad? No ha mejorado no. la calidad. No, y Ujú, entonces hay que preguntarse, tanta norma, tanta ley, tanto requisito para que tengamos este resultado, entonces algo está fallando. ujú, Y la ujú, falla, y ahí es donde nuestro encuentro con los abogados y constitucionalistas, ujú, ellos parten de la norma para terminar en la norma. Y ujú. nosotros, y de alguna manera el aporte, porque creemos que es un campo interdisciplinario de la ciencia política, partimos de la realidad. Y para Bien. eso hacemos diagnóstico. Ahora, hay otra, bueno, para detenerse un ratito en el Parlamento, uno se pregunta por qué los parlamentarios tienen que tener ahora, sobre todo cuando las democracias y en Europa y en todas partes van hacia ir eliminando el Parlamento como una suerte de símbolo del privilegio, ¿no? Porque aquí hay mucho símbolo también, ¿no? O sea, ya sabemos que el Parlamento literalmente le cuesta comparativamente muy poco en términos de presupuesto al país, que otras áreas, pero concentra de alguna manera no todo lo que la ciudadanía desprecia supuestamente de una mala clase política. Y uno se pregunta por qué tienen que tener 10, 12 asesores a su disposición. Si son presidentes de comisión, pueden tener 3 o 4 más. O sea, ¿por qué no puedes tener un profesional de planta permanente que sea en lugar de esto que además es un círculo vicioso? Porque si estás contratando a gente que se deja recortar el sueldo, es como dice una de las congresistas en los audios, es porque seguramente no hacen nada, ¿no? Es como que precipitas también y deprecias el valor del capital humano en el Parlamento. Cada vez es peor. Es un tema de gestión de la administración del Parlamento, pero que está en manos de los políticos. Y entonces se acumulan estos privilegios que tú bien has denominado, de mesa directiva y mesa directiva, eh, y, y como además las mesas directivas tienen que negociar, y ahora son muchas bancadas, y todas bancadas son más o menos pequeñas todas, Uh y por -huh. lo tanto todas tienen capacidad de negociación, entonces estos privilegios se aumentan, los Claro. partidos son escasamente organizados. A mí me llama la atención el término filtro, ¿sabes por qué? Porque filtro muchas veces es pues cuando, no sé, pues un centro laboral, ¿no? Donde Uh tú -huh. pides currículum, antecedentes, ¿no? Los partidos no eran eso. Los partidos Uh -huh. ingresaban porque habían adhesiones a los programas, a la historia del partido, a la Uh -huh. ideología, ¿no? No les pedía pues antecedentes penales y judiciales, ¿no? Entonces lo que estamos ahora es delante de vehículos electorales
en donde generalmente tienen dueños, un grupo que concentra todo, carecen de líderes en los ámbitos diversos de la sociedad, y el resultado es, por ejemplo, que más de 40 congresistas han salido de su grupo parlamentario en un año, Ujú, y esto va a seguir siendo así. Han desaparecido bancadas, se han creado otras, han desaparecido, se han fusionado otras. Y entonces ese es el reino de la informalidad que no es fácil de superar y que ujú, no se ujú, supera solamente también con las normas. Y hay un tema también de poco involucramiento de la sociedad civil. Tenemos una ujú, sociedad civil que, por ejemplo, claro, en el caso de la caída de Pedro Castillo, se moviliza y también contra el gobierno de la señora Dina Boluarte, pero es algo esporádico. La gente, al contrario, odia la política, y esa distancia que toma de la política, eh, por diferentes razones, termina siendo perjudicial, porque allí donde la ciudadanía se distancia de los políticos adquieren autonomía en relación a sus actos. ujú, ujú, ujú. Y entonces no hay una demanda ciudadana por esta mejora, sí, un rechazo ciudadano sobre la política. Y mira, cuando Vizcarra disuelve el Congreso, la ciudadanía apoya, Bien pero claro. cuando tiene que crear una nueva representación, aquel 26 de enero del 2020, Ujú, apagada, ujú, sin interés. ujú, ujú. Entonces, ahí hay un tema también de los representados, ¿no? Hay un Así tema de es. los representados. Porque claro, aparte esta lógica de odiar la política te lleva pues a soluciones autoritarias, ¿no? Sin Casi duda, que inevitablemente, ¿no? O sea, por un sin lado tú duda. lo planteas bien, hay una suerte de irresponsabilidad de los políticos frente a esta ciudadanía desafecta, pero por otro lado te lleva a decir, pues bueno, sí, cierren el Congreso, de una vez traigan a un Bukele. Antes era un Pinochet, hoy es un Bukele. Para terminar, el libro trata también muy bien el tema de las relaciones entre ejecutivo y legislativo. Y ya sabemos, ¿no?, que hay que, digamos, minimizar el impacto de estas armas de la vacancia, ¿no?, y del cierre del Congreso. Y hay otros temas, ¿no?, que tú señalas que, claro, en el último año el Ejecutivo queda completamente indefenso, que Ujú. yo creo que tiene que ver incluso con la actitud de la señora Boluarte ahora mismo, que no, o sea, yo sostengo, a ella no la van a vacar porque se quieren quedar, la pueden vacar en el último año, eso sí, ¿no?, porque ella no puede cerrar el Congreso. Pero allí para, digamos, aterrizar la situación a la coyuntura, bien poca audacia la del gobierno, ¿no? Para poder construir una narrativa frente al Parlamento actual. Mira, la señora Dina Boluarte consumió su capital político allí donde donde era importante, el propio 7 de diciembre. Ujú, Ella pudo haber dicho, porque además le correspondía legal, constitucionalmente, justamente el cargo por sucesión, que ella se constituía en una presidenta de transición, y por lo tanto ya iba a encabezar la transición, y hubiera dicho: yo propongo al Parlamento de la República el adelanto de elecciones, pero además este paquete de reformas, y hubiera sido otra situación. Sin embargo, la lectura de la realidad, además de una persona que tampoco tenía mucha experiencia política, fue una respuesta represiva, y considerar que su supervivencia pasaba por el Congreso, y en consecuencia un nivel de coincidencia, acuerdo, coalición, cualquiera de las figuras, con lo que ahora constituyen una suerte de mayoría en el Congreso. Y de allí, poco, no poco. se ha No hay movido. norte, Mm, eh, pero además, con un gobierno tan frágil, con una presidenta sin liderazgo. Bueno, el primer ministro Tarola, que tenía más experiencia, en él se concentran también las críticas, y su desempeño también puede ser cuestionado, pero más allá de eso, no va a durar 3 años, no va a durar ujú, 3 años. Tenemos más de 3 años de gobierno, y a la gente le resulta difícil
imaginar que este gobierno pues está 3 años. Se lo decíamos también en el caso de Castillo. Y Ujú, resulta que, mira, en año y medio o menos se terminó el gobierno de Castillo. Entonces acá hay un tema de fondo donde lamentablemente, Enrique, el clima no ayuda, ¿no? Es un clima de ujú, polarización y radicalización, en donde, claro, las voces, como tú bien has dicho, radicales tienen quizá un mayor predicamento, sea de derecha, sea de izquierda, tienes pues a quienes hablan de Bukele, pero tienes también un Antauro, donde te pueden vender ideas tan simples como de la pena de muerte, ¿no? O ujú, mano dura, ¿no? O siempre con esta idea de que las cosas se pueden cambiar rápido, ¿no? ujú, ujú, El tipo alcalde de Lima, pues cuando hablaba pues de potencia mundial, ¿no? O sea, ujú, ujú, ese es poco serio, ¿no? Ese es poco ujú. serio. O retírate del sistema interamericano de derechos humanos cuando de ahí ves O y retírate, solo ¿no? Venezuela y Trinidad y Tobago son los que están fuera, Así es, parias en el continente, ¿no? Entonces es caer así en el es. facilismo Lamentablemente, del populismo. lamentablemente en medio de eso, pues la reforma va perdiendo, digamos, el peso y la urgencia que tenía hasta hace poco. Pero si es que no se acomete nuevamente un esfuerzo por pensar, y no solamente en el ámbito del Parlamento, vamos allá, si no hay adelanto de elecciones en el 2026, eh, bajo el mismo círculo vicioso, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y para luego lamentarnos. Bien, buena parte de estas reformas, de la necesidad de estas reformas, están recogidas acá en este libro, La Reforma Política, que como decimos Fernando Tuesta acaba de publicar con debate, ideas y debates para un mejor gobierno. Así que gracias, Fernando, por tu participación hoy. Gracias por No, estar con gracias a ti, nosotros. Enrique. Hasta otro Gracias. momento, pues. Hasta luego. Adiós. Chao.